Solemos pensar que el devenir de la historia cambia gran parte de los procesos que nos acontecen, que las particularidades que afectaron, por ejemplo, a los antiguos griegos o egipcios o asirios, no comunican con nuestras problemáticas actuales. Y puede que en algunos casos tengamos razón, pero no siempre. En el episodio de hoy, rescataremos uno de esos casos en el que las cosas no han cambiado tanto como pueda parecer. Con la valiosísima intervención del arqueólogo Oriol Olesti y del divulgador Eric Harley, nos adentraremos en el fantástico mundo de la especulación inmobiliaria. La de hoy y la de la antigua Roma. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palar y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Si os parece bien, hablemos sobre despilfarros y sobre especulaciones inmobiliarias varias. Tenemos aquí unos invitados, siempre digo lo mismo, de lujo, pero es que es verdad, siempre son de lujo, es que las cosas como son. Estamos aquí en Salero, acompañados de Eric y de Oriol, luego ellos se presentarán con más propiedad. Y de hecho os vais a presentar con unas preguntas. Esto de presentarse libremente es demasiado fácil. Vale. Y las preguntas son las que sí, muy sencillas. ¿Quién eres? Facilísima, ¿no? El tema de la identidad. ¿A qué te dedicas? Y si recordáis y podéis explicarme, un solo sí no me vale, podéis explicarme alguna anécdota que determine el momento aquel nuclear en el que decidisteis dedicaros a lo que os dedicáis, sea la edad que fuere. Yo me llamo Oriol Olesti, Vila, que hay que recordar el nombre de la madre siempre. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy profesor de Historia Antigua y también doy clases de Arqueología. Y desde hace muchos años siempre me encantó el mundo antiguo y me encantó la arqueología. No tenía muy claro que me podría dedicar a esto porque es un camino difícil, pero bueno, ya hace bastantes años que trabajamos en esta línea. Vivo en Sabadell, soy uno de las víctimas de la especulación inmobiliaria en Barcelona y aunque mi mujer es de Sabadell, bueno, al final decidimos ir a vivir allí, estamos víctima, bien. Pero no tanto, ¿no? Víctima pero de hombre, buen grado. Visto hoy en día, en los años que nos tocó a nosotros, digamos, la carga financiera de las viviendas era, digamos, no tenía comparación. Hoy es mucho peor, evidentemente. Qué miedito, ¿eh? Esto habrá que hablarlo en algún momento. Bien, y esta anécdota fundacional. La anécdota fundacional la tengo muy clara. Mi padre era de Reus, en Tarragona, y era de una zona muy rural, y nosotros toda la vida hemos veraneado en un pueblo que se llama Prades, en las montañas, y era un lugar donde había restos de la guerra civil, restos también de época prehistórica, y yo recuerdo ya desde pequeño con mi padre y mis hermanos y mis primos, que éramos toda una especie de clan, ir a buscar lo que llamábamos metralla en aquella época, y esta idea de ir por la montaña buscando cosas, yo creo que está en el inicio de mi vocación. ¿No? Ahí, sí. No. También setas cuando había, que ya no hay, pero todo lo que es patrimonio antiguo y sobre todo el tema de la guerra civil siempre me interesó porque siempre me hacía pensar en la gente que vivió aquellos acontecimientos. Y esto para mí siempre fue trascendente, ¿no? Lo que pasó, qué hacían allí, muchos cómo murieron, y bueno, es un elemento que me lleva un poco por este camino. Claro, ir generando un poco, reconstruyendo esa historia. Ah, es muy fundacional esa anécdota, sí señor, Oriol. Bueno, Eric, por favor. Pues yo soy Eric Harley, me dedico a comunicar el despilfarro arquitectónico. A mí siempre me dicen en plan que te dedicas a la arquitectura, yo en realidad no me dedico a la divulgación arquitectónica, yo me dedico a señalar las sombras de la arquitectura, ¿no? O sea, como que también me gusta mucho perfilar eso, porque es diferente. Y el hecho fundacional, en realidad, yo estudié Bellas Artes aquí en Barcelona y la Facultad de Bellas Artes está justo delante de la de Arquitectura. Entonces, de alguna manera, a mí siempre me ha interesado muchísimo cómo la arquitectura construye la ciudad y cómo podemos entender la sociedad a través de la arquitectura, ¿no? Y todos los años de carrera, como que yo me observaba muchísimo a la gente de arquitectura y pensaba, esta gente está trabajando un montón y nosotros, en cambio, estamos aquí en la cantina del bar haciendo absolutamente nada. Nada, entiéndase, por cosas más humanistas, digamos, ¿no? Pero como que me llamaba mucho la atención esto.
qué sucede detrás de las fachadas, ¿no? Y cuál es la historia que hay, o cuál es el salseo, cuáles es los relatos que existen detrás de los edificios. Entonces mi aproximación a la arquitectura fue esa, pues el relato y las historias. La historia, el pasado también, no me voy muy atrás porque por desgracia no hace falta rememorarnos demasiado para encontrar salseo y corrupción, que es a lo que me dedico, pero sí con una mirada hacia el pasado que nos ayuda a entender un poco el presente. Bien, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Uriol. Pues bienvenidos. Ahí lo tenemos. Gracias por invitarnos. La pregunta es, ¿cuál ha sido el último monumento y cuál es que hayáis visitado? Yo, el último momento, estas Navidades, con mi mujer, ya nos podemos escapar porque mis hijos ya son mayores, nos fuimos a Lyon y visitamos toda la parte romana. Es un poco una, digamos, manía mía de visitar ciudades. Lyon es una ciudad encantadora, aparte del mundo antiguo. Yo había pasado muchas veces, pero nunca había parado. Y al final decidimos si realmente es espectacular, porque tienen teatro, una serie de elementos realmente espectaculares, pero además muy bien musealizados. Y la verdad que disfrutamos mucho y me encantó. ¿Y tú, Eric, cuál fue el...? Ostras, pues no sé si entenderlo como un monumento. O sea, yo lo entiendo como un monumento. No sé si los escuchantes de este podcast lo entenderán como monumento, pero para mí, sin lugar a dudas, lo es, porque nos ayuda también a entender como un momento importante del relato urbano de una ciudad que es mi ciudad favorita del mundo mundial, que es Benidorm. Y sí que es como un mito fundacional, que es una piedra que tienen. Igual tú conoces esa historia, Uriol, que es... Benidorm hace 70 años no tenía agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces el alcalde que tenían en el momento para traer agua potable estaba todo el rato en plan de vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, tal, no sé qué. Y la gente le paraba por la calle y le decía, Pedro, de ilusión también se vive, como si pareciese una auténtica locura. Y después de conseguir la canalización de agua potable para el pueblo, lo que hizo fue construir un parque, y en el parque puso una fuente y dentro de la fuente puso una piedra en la que está grabado de ilusión también se vive. Entonces es una de las últimas cosas que he ido a ver, que hace un par de semanas estuve en Benidorm, me pareció como muy bonito también, como un monumento más contemporáneo, pero que también ayuda a entender pues, que las vicisitudes urbanas no son tan nuevas ni claro, modernas, eso ¿no? es. Esto viene de lejos. Bien, pues va. Después de esta maravillosa ilusión de la que también se vive, vamos a remontarnos un poco más atrás y... A ver, Uriol, una pregunta fácil, ¿no? Esta me la sé. ¿Cómo era la ciudad de Roma en la antigüedad? ¿Cómo eran las viviendas? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era el urbanismo? Haznos un poco un mapa. Por lo que sabemos, porque claro, sabemos lo que sabemos, porque nosotros conocemos el mundo antiguo a través de los autores antiguos, que cada uno de ellos tenía también su punto de vista, y a partir de la arqueología. A pesar de ello, algunos elementos, para empezar, diríamos que a pesar de lo que nos parece hoy en día, debía ser una ciudad moderna para lo que era la época. Sin duda era el punto central, como mínimo, de todo el mundo occidental de la época. Era una ciudad casi... alrededor de 1 millón de habitantes, se calcula. Mucha gente aprovisionar aquello. Algunos autores han dicho que ciudades equiparables a Roma, como Londres, hasta el siglo XVIII no tuvieron 1 millón de habitantes. Y estamos hablando de una sociedad preindustrial. Era una ciudad que concentraba una gran población, pero sobre todo concentraba un gran poder y una gran riqueza. Como cualquier centro político, y un centro político que dominaba todo el Mediterráneo en aquella época, era un núcleo donde todo el mundo quería estar. Todo el mundo quería estar allí, como hoy en día con el turismo, digamos, de los expatriados, etcétera, pues en Roma también, los expatriados también querían ir allí. Y la combinación de los dos elementos era un mercado inmobiliario carísimo. Esto me suena, ¿eh? Y además, no es como ocurre... No es tan novedoso, ¿no? Y como ocurre, modernos, y como ocurre en todos estos centros, había dos grandes, digamos, grupos. Los grupos que con su dinero querían ir allí y podían permitírselo. Y luego había la gente que sobrevivía en Roma, que eran la mayor parte del 1 millón de personas que vivían allí, lógicamente. Y toda esta población, pues sabemos que vivían en otro tipo, en unas condiciones infrahumanas, en unas condiciones terribles, y que eran las dos caras de la Roma antigua. ¿Y cómo eran estas construcciones donde vivían estas personas? Porque tengo entendido, por cuanto he rascado que es escrito, que era muy clara la tipificación de edificios donde vivía la gente menos pudiente y la de donde vivía la gente más pudiente. No hemos cambiado mucho. Para empezar, había barrios. No todos los barrios son iguales y ya eso determina un poco. Había barrios, la gente que vivía más en el centro, en el Palatino, hay que decirlo, en las colinas centrales, vivían en lo que se llamaban domus,
casas señoriales, casas de 1 o 2 plantas, con jardín, peristilo, agua corriente, calefacción, Wow. Usted perdone. baños privados, Ostras. el jacuzzi, todo esto ya estaba inventado y esta gente vivían, digamos que con una cantidad, aparte de su servicio personal, ¿no? El mundo de trabajadores, que además se conoce muy bien porque sabemos que en las domus había como 2 tipos de recorrido. El recorrido de los señores, de los propietarios, pasaban por unos espacios, y luego había el recorrido del servicio, como las como más escaleras de periférico, servicio, ¿no? Ujú. que no se veían. Y eso estaba muy bien, porque entonces tú no tenías por qué ver a los que A te los que subían las la cosas carne pasaban, ¿no? o el Sí. hielo. En Roma tomaban hielo, tenían bebidas refrescantes con hielo. Entonces estos pobres que iban arriba y abajo no se veían. O sea, es el USA de la antigüedad, ¿no? Sí, no, había cualquier tipo de lujos. Nosotros conocemos los emperadores, pero sabemos que había gente más rica que los emperadores, o tan rica como los emperadores, que tenían todo tipo de lujos. Estos eran unos. Los otros vivían en las famosas llamadas ínsulas, como las islas, no las manzanas de nuestras ciudades, con edificios de 4 o 5 pisos, de unos 300, 400 metros cuadrados de planta, y donde la gente vivía en lo que se llamaba cenácula, habitaciones, o 2 habitaciones o 3 habitaciones, con toda una serie de desventajas, sin agua corriente, sin calefacción, sin ningún tipo de servicios. Entonces, hay muchísimas anécdotas de la literatura romana muy divertidas. Por ejemplo, nadie quería vivir, como más arriba se subía, más barato era el alquiler, porque como no había calefacción en Roma, dicen que había un incendio al día. Está bien, está bien. Y un como buen las casas average. estaban construidas para ahorrar, había mucha madera y escombro, con lo cual aquello eran piras. Entonces, se decía que quien dormía muy arriba, si había un incendio, tenía muy pocas posibilidades de llegar abajo. Luego, para bajar a buscar el agua, Marcial, que es un poeta que conocemos, que es de aquí, de Bilbilis, se quejaba que él vivía en una de estas habitaciones, aunque él se consideraba, no era un hombre pobre, pero no llegaba al nivel para tener una domus. No era un Adriano. Como hoy en No. día. Como hoy en día. Y entonces, por ejemplo, es muy habitual en Roma, que es quizá lo más anecdótico pero interesante, que la gente lanzaba los excrementos de los orinales y las palanganas abajo a la calle. Entonces la gente gritaba, "Bueno, va", pero bueno, no Va, siempre va. la gente Sabía tenía... lo que bajaba. Volviendo un momento a algo que has dicho que no, estos edificios que estaban construidos para abaratar costes, para no aquello hecho con morralla. Y aquí ya tocando con lo tuyo, Eric, ¿qué es el movimiento por mis huevista? Uf, muchos problemas en realidad. O sea, el pormismoísmo es hacer las cosas porque te salen a ti de las narices, no pensando en el bien común, sino en el individualismo, que es una cosa que yo creo que también estaba en Roma, ¿no? O sea, no poner a la sociedad delante, sino la gente, ¿no? Y estabas tú además, Uriol, hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención los recorridos dentro de las casas para que unos no se mezclasen con otros. Nosotros seríamos los invisibles en esa Roma, sin lugar a duda, ¿no? También solemos pensar en la historia como qué bonito era, qué bien vivían, tal. Esa gente era un tanto por ciento muy bajo. O sea, nosotros seríamos esa gente que viviría en un habitáculo con el animal al lado y haciendo caquitas sin que se viese, tal. O sea, también no... Como que me cuesta mucho romantizarlo. Entonces, el pormishuevismo, respondiendo a la pregunta, es un movimiento artístico que me inventé yo para poder hablar de este tipo de construcciones, no las romanas, sino las actuales, en las que, desgraciadamente, han salido las cosas demasiado mal o, al menos, no han salido como queríamos, ¿no? Pues hablo de, por ejemplo, auditorios que se presupuestaron por unos millones de euros y luego pues se triplicó el precio, o sobrecostes en construcciones que luego pues han salido demasiado mal, ¿no? Pues eso es un poco el pormishuevismo, hacer las cosas porque te sale de las narices. ¿Y el término de dónde nace? Exacto. O sea, Pues de una película de aquí... horrorosa, machista, clasista, que es Huevos de Oro de Vigas Luna, protagonizada por Javier Bardem, guapísimo, testosteroniquísimo, en el que el argumento es demoledoramente simple. O sea, Javier Bardem lo único que quiere es construir el edificio más alto de su ciudad. Ya está. ¿Por qué? Por sus huevos morenos, ¿no? Entonces de repente fue como, a ver si va a ser que hay constructores que son por mis huevistas. Y ahí empecé a hablar de esto. Bien hilvanado y creo muy necesario en nuestro país, por lo que sea. Seguro, por lo que sea, quiero decir que yo solo mirando tu Instagram he visto que hay un montón de vídeos y eso es porque hay un montón de casos. Lamentablemente. Bien. ¿Cómo era ser propietario en la antigua Roma? Y cómo era el mercado del alquiler también, ¿no? Porque esto está bien vinculado. Era una parte muy fundamental, digamos, de lo que sería la idea de ciudadano en Roma. Porque ser ciudadano en Roma era un privilegio, no, mucha gente no eran ciudadanos, tenían otras nacionalidades, otros orígenes, de manera que ser ciudadano ya era un privilegio. Y para cualquier ciudadano romano, el éxito
final en una vida era ser propietario. Es decir, cualquier tipo de riqueza, antes hablábamos de los préstamos, etcétera, finalmente se acababa invirtiendo en tierras, porque la tierra era el valor refugio. Seguro, ¿no? Aquí. Entonces, eso en Roma pasa por dos cosas. Por un lado, porque Roma tiene moneda de oro, plata, bronce, pero nunca llegó a inventar el papel moneda, y tampoco sistemas muy complejos de letras de cambio, etcétera. De manera que los romanos no tenían cash, les costaba tener dinero líquido, y cuando tenían dinero líquido lo que se hacía enseguida era invertirlo en tierras. Y la tierra era el valor refugio y además era un valor de prestigio, por lo que decíamos antes, la virtud, el campesino, el propietario. Entonces, partiendo de este modelo, cualquier persona que se enriquecía quería invertir. Entonces, es muy divertido o muy triste, depende de cómo lo veamos. Con distancia divertido Sí, en el momento que triste. por ejemplo sabemos que Roma era una sociedad esclavista, ¿no? Había una parte importante, ¿no?, de la fuerza de trabajo que tiene un origen servil. Algunos de ellos conseguían ser libertos, ¿no?, por su buena gestión, por su buen comportamiento, por haber colaborado en los asuntos económicos de su amo. Y estos libertos, a la que conseguían, no todos, pero algunos conseguían un capital importante, lo primero que hacían era comprar una finca. Y hay un liberto muy famoso que es literario, que no es un personaje existente, pero como un personaje literario seguramente refleja la realidad de la época, que es Trimalción, que aparece en el Satiricón de Petronio, que es un personaje que nos dice él, nos lo dice Petronio, pero evidentemente nos lo dice el personaje de Trimalción, que lo primero que hace cuando consigue con un gran negocio un gran dinero, primero se arruina, pero después consigue un gran dinero, comprar la finca de su antiguo propietario. Es un reflejo de diciendo, bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, es claramente la vuestra. Entonces, en Roma los libertos estaban muy mal vistos, aparte porque era una sociedad no clasista, sino lo siguiente, porque es la imagen del nuevo rico. Es decir, que despilfarra, que no tiene clase para gastar, ¿no? Porque para un romano esto de comprar la finca del antiguo propietario y hacer grandes cenas, etcétera, se ríen de él, porque sabemos que en Satiricón todos le aprovechan y todos se ríen de él. Entonces es un poco una demostración de hasta qué punto las fincas eran importantes, pero comprar una finca tampoco era una garantía, porque había también un pedigrí que no se podía comprar fácilmente. Bien, ¿cómo es que un estudiante de Bellas Artes decide dedicarse a revelar estos desmanes inmobiliarios? ¿Qué es lo que te llama de esta gestión urbanística, de esta mala gestión urbanística? Porque lamentablemente cuando a mí me tocó estudiar eran los años de la crisis inmobiliaria. O sea, yo empecé en la carrera en 2011 y parecía que el mundo había colapsado, ¿no? Y que uno de los principales causantes era la mala gestión del dinero durante el boom de la construcción. Entonces siempre sentía como de no puede ser que una generación antes de la mía lo tuviese absolutamente todo y por una mala gestión, no sé si política o de los poderes económicos, no tenemos las mismas oportunidades, ¿no?, que los demás. Entonces yo recuerdo incluso estar en la Facultad de Bellas Artes y era como de, es que no hay dinero ni para comprar fango, no hay dinero para comprar pinceles, no hay dinero para absolutamente nada. Entonces, como esta carencia institucional y también de la propia familia, ¿no?, de que los recursos eran muy limitados para poder tener las cosas, hace preguntarte qué ha pasado, ¿no? Entonces, con esta búsqueda de entender lo que ha sucedido, porque yo tengo menos oportunidades que los que venían antes de mí, pues es un poco de ese, también es como el sentirse dolorido, ¿no?, de buscar culpables. Entonces también es una cosa muy española también, eso de señalar con el dedo para entender de quién es la culpa, porque la culpa nunca es de uno propio, ¿no? No. Bueno, como pimpollo que estabas en la carrera, considero que a lo mejor sí que no podía ser tuya la culpa, vamos, pero... No, pero como sociedad sí, ¿no? Al final, porque como, bueno, acabamos como encumbrando a esas mismas personas y esos mismos personajes que pues no tienen tantas virtudes en muchos casos, ¿no? Lo que tienen es que tienen poder y al final el poder, si no lo utilizan bien y con responsabilidad social, pues acaban generando grandes problemas y grandes carencias. Totalmente. Y entonces ahí fue cuando decidiste, voy a... O sea, no lo decidí ahí, pero ahí fue como... Ostras, es que no lo sé, o sea, como yo creo que ¿Cuándo empiezas? Las buenas ideas evolucionan constantemente, ¿no? Y yo creo que está un poco como... es una manera de acercarte al mundo, ¿no? Yo creo. Entonces, no te sabría decir el hecho fundacional en el que me di cuenta de que tenía que hablar... 23 del... Claro. No lo sé, pero al final yo creo que ha sido siempre pues con una conciencia de clase y de intentar entender pues estos grandes gestos arquitectónicos de la sociedad que me parecen ridículos, ¿no? Porque no puede ser que un tanto por ciento de la gente que vive en una ciudad esté pasando hambre, pero en cambio pues haya dinero para construir un auditorio de oro, ¿no? Entonces a mí estas cosas me chirrían. ¿Y pasan? Más. Bueno, claro, pasan muchísimo, pasaban mucho más antes, pero aún a día de hoy... ¿Ahora crees que se han vuelto un poco más tímidas?
son más disimulados, pero aún así continúan haciendo grandes gestos absurdos, ¿no? Pensemos en Madrid, por ejemplo, una ciudad extremadamente rica en la que hay muchísimo dinero, muchísimo negocio, y aún así hay un tanto por ciento de sinhogarismo muy importante, y aún a día de hoy estamos hablando de cosas absurdas, ¿no? Como por ejemplo como el circuito de Fórmula 1. Entonces hay ciertas cosas que yo no entenderé jamás. Más claro agua, ¿no? Y para ver si lo vas entendiendo, Y lo tú estoy le vas intentando dando, ¿no? ser muy elegante en este podcast. Se ve, sí, y se agradece también, pero vamos, que puedes dar tu opinión, ¿eh? Pero sí, bien. Entonces, haciendo un paralelismo inevitable, ¿qué sucedió en Roma en el 33? El año 33 hubo en Roma una crisis inmobiliaria de libro, que no fue ni la primera ni la última, pero es de las que mejor conocemos. Como decía antes, no siempre conocemos los datos, sino por tal vez aquí hemos tenido la suerte de que hemos tenido más fuentes. Es un dato que además a mí me interesó mucho porque yo no soy ningún visionario, pero el tema inmobiliario, prácticamente desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, yo que ya tengo una edad, que lo vivimos, aquella se veía una carrera de fondo. Yo todavía hoy sigo diciendo que esto algún día va a parar y llevo toda mi vida equivocándome, pero bueno, creo que sí, algún día va a parar porque no va a haber más... Colapsa, no va a haber, maldito, no va a haber, colapsa. no va a haber más salida. Entonces, yo hace muchos años hice un artículo, mucho antes de la crisis inmobiliaria, porque era tan grande el paralelismo y era tan grande el fenómeno histórico donde nos iba a llevar, que en aquel momento no fue ni el primero ni el único, mucha gente se daba cuenta que era muy parecido. Y fue luego interesante porque cuando hubo la crisis de verdad, recuerdo que volvimos a publicar otra vez en una revista que colaboraba en aquella época. Volvimos a publicarlo un poco cambiado porque se había cumplido el vaticinio, que no era ningún mérito mío, sino que era una cosa muy evidente. Yo os explico cómo fue la crisis inmobiliaria en Roma muy rápidamente. En Roma ya hemos dicho que es una crisis, hay que decirlo también, que es una diferencia importante con la crisis actual, que eso fue una crisis local. En Roma no era un mundo globalizado en algunos elementos, pero esta fue una crisis local. Y eso sí, que se pareció un poco a la nuestra, fue una crisis de ricos. Lo que pasa es que la crisis de ricos en el siglo XXI ha afectado a todo el mundo y más a los pobres que a los ricos. En Roma esa crisis fue un poco diferente. Allí lo que pasó es que básicamente, como decía antes, el mundo romano no tiene un gran músculo financiero porque toda la moneda es moneda acuñada, de oro, de plata, pero la gente tenía enormes riquezas. Entonces, la gente invertía en tierras y en fincas, pero claro, la gente para gastar quería moneda. Entonces, esto en Roma llevó a un fenómeno que es típico de la historia romana, que es el endeudamiento, las deudas. Pero no las deudas de los pobres, sino las deudas de los ricos. Es decir, los ricos tienen grandes fincas, piden liquididad, piden cash, podríamos decir hoy en día, a prestamistas, que son gente de un nivel inferior, aunque detrás hay otros ricos, para poder tener dinero para gastar, etc. En Roma, para evitar que los préstamos fueran usurarios, porque era usura, se cobraban unos intereses altísimos. Como decía antes, en Roma hay leyes para todo. Había una ley que ponía un límite que parece que era alrededor de un 6% de interés anual. Entonces, esta ley no se aplicaba, la gente pedía dinero, la gente no podía pagar, estamos hablando de ricos, y llegó un momento que empezó a haber gente que no podía pagar porque los intereses eran altísimos. Tenían una gran propiedad, pero no tenían liquididad. Entonces, se planteó al pretor, que era el encargado de la época, un magistrado en Roma, que aquella ley debía recuperarse, la ley del 6%, para que los préstamos no fueran tan caros. Se decidió que sí, se dijo, la ley hay que aplicarla, pero ¿qué pasó? Que claro, la gente que había prestado dinero no quería que le devolvieran el dinero un 6%, sino al 20 o al 25% que lo habían prestado. Entonces, se dio un año de carencia para que todo el mundo devolviera los préstamos a la antigua, sin utilizar la ley nueva, pero todo el mundo quiso cobrar. Todos los prestamistas, la gente que me dijeron, no, yo, si te hice un préstamo 10 años, yo quiero cobrar ahora todo. A la antigua. Entonces es muy fácil entender lo que pasó. Una crisis monetaria, de liquididad. ¿Qué había detrás de los préstamos? Fincas. ¿Qué hacía la gente? Vender la finca. Vender la finca para poder pagar. Pero al vender la finca, los precios de las fincas bajaron. Además, los prestamistas guardaban el dinero y no lo ponían en circulación para comprar todavía más barato, y los dos elementos hicieron que hubiera un hundimiento de los precios inmobiliarios. Se hundieron los precios de las fincas.
eso puso en crisis el sistema de la nobleza, eso puso en crisis una gran cantidad de nobles romanos. Porque claro, se estaban arruinando y había subastas y los prestamistas estaban comprando las casas a un precio bajísimo y era un poco una inversión social porque los prestamistas pasaban por delante, no hablaremos de banqueros, pero bueno, un poco el paralelismo sería posible. Los banqueros están pasando por delante de los nobles romanos. Entonces, entró en una dinámica de crisis, de caída de precios, de falta de liquidez, y la diferencia con el mundo actual es que entonces el emperador Tiberio, cuando vio aquel problema, que para él era un problema político grave, porque la nobleza romana era la base del sistema político romano en teoría, decidió intervenir. Y lo que hizo fue aportar una gran cantidad de capital propio para crear una base de préstamos a un interés menor, con lo cual se recuperó el crédito, la gente no tuvo que vender de aquella manera, digamos, a tan bajo coste, y se rehizo el crédito y se rehizo el precio de las fincas. La solución de Tiberio era sencilla. El dinero que puso luego castigó a algunos nobles con falsas acusaciones y les quitó todo el patrimonio. De manera que la crisis inmobiliaria de Roma es interesante porque demuestra que había una solución, que era poner dinero, como se hizo también aquí, se puso dinero, pero ese dinero se recuperó muy rápidamente por parte de los ricos, cosa que en nuestra sociedad todavía estamos pagando ahora nosotros las deudas de esta gran agujero. Lo de linchar a los que la lían no lo tenemos muy claro aquí, por lo que sea. No, por lo que sea. No es la única crisis, porque sabemos que en Roma esto había pasado otras veces, pero siempre es el mismo, el equilibrio entre dinero, cash, fincas, que es lo que está detrás de la riqueza en el mundo romano, y antes de ese equilibrio, si no se compensa rápidamente, se puede hundir. Y el problema era que era un problema político, porque ya no era un problema de que se arruinaran algunos, sino que se arruinaba la clase senatorial romana, y eso sí que era un problema. Y con el precio de las viviendas, de los alquileres, porque no lo hemos hablado antes, pero por lo que he leído en tus propias publicaciones, los precios de los alquileres eran desorbitados. Sí que lo hemos peinado, digamos, pero eran muy desorbitados, ¿no? Antes de esto. En Roma ciudad, por los cálculos que se han hecho, normalmente tenemos pocas fuentes, digamos, cuantitativas de Roma, sabemos pocos datos. Tenemos sobre todo, digamos, datos relativos, ¿no? Es decir, esto es más caro, más barato, elementos de este tipo. Pero entre los datos cuantitativos y cualitativos se calcula que en Roma una familia, para vivir con una cierta dignidad, pero a nivel bajo, como mínimo eran unos 20.000 sestercios al año. Y eso se calcula que en las provincias era una vida acomodadísima. Y luego sabemos que en Roma la gente de nivel más bajo necesitaban unos 6 o 7 sestercios para vivir cada día y los sueldos eran 1.000, 1.200 como mucho. Entonces, como los alquileres eran carísimos, porque 6 sestercios es comida, etcétera, bueno, pues sabemos que había un mundo de subarriendos y ocupación de espacios, digamos. Había ocupas, es decir, en Roma tenemos también muchas cosas muy modernas también. Claro, en este campo. Están muy al día. Bien, Eric, ¿cuál es el ejemplo más flagrante de por mis huevismo? Por favor, expónmelo. Ostras, o el que más te haya gustado a ti, en plan particularmente decir... Ninguno me gusta, todos me generan desidia y apatía total, o sea... Jolín, Eric, entonces te dedicas a algo que te hace sufrir. Pues mira, sí. O sea, cada vez, esto tengo que decirlo tal cual, yo me empecé a acercar a este mundo como desde el sarcasmo y la ironía y el humor. Y cada vez me es más difícil encontrar el humor en estas cosas. Yo intento reírme porque al final la comunicación, si lo haces como con chistes y demás, llega más fácil. Pero de lo que estoy hablando no es nada divertido ni nada de lo que debamos sentirnos orgullosos. O sea, al final es como un fallo estructural y económico que tenemos lamentablemente a través de la construcción, que es una cosa muy lamentable, ¿eh? Pero tú me preguntabas por el que más llamativo. Yo no diría mi favorito porque todos los odio a rabiar. Pero bueno, yo ahora vivo en Valencia porque mi marido es de Valencia y cerca tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No tiene nada que ver con el habitaje, ¿no? Pero es un caso bastante interesante, ¿no? La Ciudad de las Artes y las Ciencias costó de construir más de lo que costó organizar los Juegos Olímpicos en Barcelona. Que eso, ¿cuánto es? Pues estamos hablando 1.000 millones de euros. Dios. 1.300 costó la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Es muchísima pasta, es muchísimo dinero. Luego al final es como esa promesa ficticia de que el dinero al final acaba atrayéndose a través del turismo, pero la riqueza del turismo ni se reparte, ni es muy cala en la agradecida. sociedad. Y aquí en Barcelona, estamos hablando en Barcelona, entonces se sabe muy, muy bien, ¿no?, los problemas que también acarrean cuando el turismo se gestiona de forma masiva y no se le ponen ciertos límites, ¿no? Yo estoy súper a favor del turismo, pero no del turismo masivo. Entonces en Valencia eso ha acabado generando como una especie de disonancia entre la gente que es súper mega fan del relato en el que la Ciudad de las Artes y las Ciencias colocó a Valencia en el mapa, pero ¿en qué mapa? ¿No? ¿El mapa de qué? ¿El mapa de qué? O sea, el mapa de la corrupción, sí, ok, pero no en el mapa en el que todos los valencianos ahora están viviendo de forma fantabulosa y en el país de la piruleta, ¿no? Te paseas por... ¿Te imaginas? ¡Has llegado a Valencia! Bienvenidos a Calatravalandia. Entonces, como que hay cierta tristeza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para ir a trabajar, yo trabajo en la radio, entonces cada vez que voy a trabajar tengo que cruzar por un puente de Calatrava que costó 3 veces lo que se presupuestó en 12 millones de euros y acabó costando 36. Me cuesta cada día cruzar ese puente porque es como, madre mía, me lo voy a llevar a mi casa este puente y lo vendo por eBay. Me lo merezco. Me lo merezco. Es mío también. No sabes cuánto trabajo tengo yo, qué tal. Entonces siempre que organizo rutas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, digo en plan de, cógete un trozo del Trencadís esta de la Tesela que seguro que cuesta como tu sueldo. Entonces como que eso es una historia que me llama mucho la atención. Tiene mucho salseo y tal, que no lo contaré ahora porque estaríamos media hora, pero me parece como muy ilustrativo. Si tenemos salseo de Roma, también podemos tener salseo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es que es fuerte el salseo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. O sea, es que hay un montón de cosas muy interesantes. Sí, fácil de explicar, tontita. Mira, esta es muy tonta. Yo picando, Lo primero que se inauguró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el cine hemisférico, que seguro que los oyentes lo ubican, que es ese cine que tiene como forma de ojo, ¿no? Si se mira desde un lado, porque tiene como unos cerramientos que están hechos con unos gatos hidráulicos, que se supone que es un párpado. Entonces, para Santiago Calatrava era como el párpado de la sabiduría y para los ciudadanos es el ojo de la cara, que acabó costando eso, ¿no? Se presupuestó en 9 millones de euros, acabó costando 18. Es una barbaridad. Estamos en la década de los 90, en realidad. Y el día de la inauguración fue un día muy chulo porque estaba toda la plana mayor de la política regional de ese momento. Entonces se hizo una inauguración a lo grande, ¿no? Proyecciones láser, música creo que era el planeta de los simios o algo así, como una cosa muy esperpéntica, ¿no? Y fue muy gracioso porque en los 90 estaba muy de moda esto de que a finales de los 90 como que podías mandar un SMS, ¿os acordáis de los SMS? Entonces, sin filtro ninguno, lo que mandabas a un número de teléfono concreto se proyectaba encima. Oh. Entonces tenías a Rita Barberá haciéndose la foto de inauguración y de repente, lamentablemente, pues apareció Rita Bollera. Entonces la gente se llevó las manos a la cabeza de cómo puede ser que pase esto. Y insultos de todo tipo, que además me parece como lamentable, ¿no? Porque tú puedes insultar a las políticas de una persona o el tipo de ideología que tenga, pero sus gustos sexuales evidentemente están fuera de topic, ¿no? Pero me pareció también muy ilustrativo de la confianza que tenía el Partido Popular en este caso, de que eso era totalmente positivo y nadie diría nada en su contra, ¿no? Y luego justo después de la inauguración del Hemisféric se inauguró el Umbracle, que se suponía que era un parking, que un día cuenta la leyenda que Santiago Calatrava cogió a Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana en ese momento, del bracito y le dijo: tú sabes que por muy poquito dinero de más esto se puede convertir en un arboletum. Y claro, Eduardo Zaplana cuenta a los que estaban ahí como que lo vieron y se puso cara de tonto, en plan de, este sabe latín, será más listo que yo, pues lo que sea. Como que no sabía lo que estaba diciendo. Al final lo que estaba diciendo en plan de ponemos vegetación en la parte de arriba y quedará fetén. Pero como ese desconocimiento también de la clase política, de que te cuentan cuentos chinos y por hablar en latín de repente estás como comprando humo, ¿no? Me parece también muy, muy, muy ilustrativo. Un arboletum que al final acabó costando 30 millones de euros públicos. Ese es el nuevo rico. Ese es el nuevo rico. Pero con la diferencia de que el dinero que gastan no es suyo. Está claro, no. Bien, ahora la pregunta final, una pregunta así un poco estrambótica. Imaginad que sois alienígenas y llegáis aquí, ¿no? A Valencia, por ejemplo, y veis todas estas construcciones mamotréticas. ¿Qué pensáis de la gente que ha construido esto?
Luego iremos con Roma, ¿eh? O Dos sea, cosas, va a pasar. ¿no? O esta gente es muy lista o esta gente es muy tonta. O sea, una de las dos cosas, ¿no? Tienen la capacidad técnica para hacer este tipo de cosas, pero imagino que no solo verían eso. También vendrían las sombras de la ciudad y justo al lado, por ejemplo, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias hay un gran solar sin construir, que es el que quedó del circuito urbano de Valencia, que fueron 300 millones de euros tirados a la basura y actualmente se ha quedado en nada, ¿no? Entonces como que también verían esas sombras. Imagino que lo verían todo con sus ojos láser supuestos y harían un escaneo de la sociedad y se darían cuenta de que no merecemos vivir. Y Uriel, ¿tú qué opinas? ¿No? Somos un alienígena y llegamos a ver el hoy. Y luego me lo comparas con el Roma, a ver qué pasa. Así, una pregunta fácil, ¿no? Yo me interesa mucho lo que ha dicho Eric y su proyecto, y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho. Yo, de todas maneras, como viví la crisis inmobiliaria con los ojos de una persona que la vivió en primera persona, ¿no? En un momento que yo por suerte ya había comprado mi vivienda, entonces tenía ese privilegio, pero era una vivienda pequeña y pensaba en poder cambiar. O sea, tuve una decepción brutal. Fue ver que casi todo el mundo se volvió ambicioso. Y, es decir, yo creo los bancos y políticos responsables número uno, sin duda. Pero hubo millones de personas a la hora de España que, digamos, jugaron aquel juego, y eso para mí también fue un poco triste, porque yo me acuerdo gente de mi generación hablando. Yo no me cambié de casa en aquel momento, y la gente decía, no, porque ahora y todo el mundo compraba, todo el mundo vendía. Más grande, y todo el mundo 3 pensaba, coches. No sé, digo, igual estoy fuera de órbita y no acabo de entender. Entonces, como en la Roma antigua, ahora paso a la Roma antigua, desgraciadamente, porque ese es mi trabajo, como en la Roma antigua desde el presente es muy fácil decir, bueno, pues claro, los esclavos, los libertos no tenían formación, etc. Pero la mentalidad romana, de la mayor parte de la sociedad romana, era una mentalidad que compartían. La gente quería ser rica, lógicamente, nadie quería ser pobre. Y los esclavos, que esto también es muy triste, sabemos que en sociedades antiguas, pero especialmente en Roma, los esclavos no estaban contra el esclavismo, estaban contra ser ellos esclavos. Lo primero que hacía un liberto era comprar un esclavo, porque entonces tendría alguien que trabajaría por él como él había hecho. Entonces, un poco haciendo un paralelismo, un poco, sí, bastante triste, lo que pasó en todo este es el capitalismo, finalmente, porque al final tenemos que llamar a las cosas por su nombre. El capitalismo, podemos decir que en el siglo XXI el capitalismo es financiación y solares y pisos. Entonces, lo que fue un poco triste para mí de esta gran crisis fue ver cómo una gran cantidad de la sociedad catalana, española, europea, se apuntó a aquel juego acríticamente. Lógicamente lo pagaron, porque la mayor parte de esta gente lo pagó muy caro y lo estamos pagando todos. Y entonces eso te demuestra que quizá 2000 años tampoco nos han ayudado a madurar mucho, porque, como decía antes, en Roma sucedió lo mismo y no hubo tampoco nunca grandes medidas ni cambios, sino que realmente el sistema duró hasta que no duró más, pero eso ya sería otro tema. Yo que os prometo que quería acabar el capítulo de forma un poco optimista, pero... Pues mira, yo siempre llevo a la misma conclusión. Gracias, Eric, por ayudarme. Estamos tan jodidos que es que solo tenemos espacio para mejorar. Me parece un broche precioso. Yo también soy optimista, porque yo creo que finalmente nosotros estamos en una máquina de combustión y acabará el combustible. Entonces, que no se nos lleve por delante. Sí, entonces por un sitio o por el otro alguna cosa va a tener que cambiar. Bueno, por el momento aquí en el capítulo ponemos broche ahora a esta primera parte y vamos a cambiar de mood para ir a las preguntas pop. Primera pregunta pop. ¿Con qué personaje histórico, entiéndase histórico como pretérito, ya poned vosotros, sacad vuestras conclusiones, os casaríais? Wow. Hombre, a mí Adriano me parece muy, muy top, ¿eh? O sea, yo me gustaría que fuese mi sugar daddy, también te lo digo. Papi, ¿no? Este chico sabe. Y, hombre, claro, una piscinita, un salseo. Sí, yo me quedaría con Adriano, la verdad. Tenemos un Adriano y tenemos... Yo, Julia, la hija de Augusto. Porque en realidad es lo mismo. Yo, por mis tendencias sexuales, buscaría una pareja femenina y en este caso Julia era la heredera de todo. Porque hombre, como Augusto, le gustan los lereles al Uriol. Augusto no tuvo hijos varones, tuvo los de su mujer,
Libia, ¿no? Pero como no eran hijos propios, al final fue Tiberio, fueron emperadores, pero Julia es un personaje muy dramático, tiene una vida muy dramática. Yo creo que lo hubiera hecho más feliz. Eso también debo decirlo personalmente, porque creo que tuvo una vida tan desgraciada que por poco bien. Y claro, era el suegro perfecto Augusto. Bien. ¿A qué personaje histórico le daríais un abrazo? Un abrazo de esos de tío o tía, necesitas un abrazo. Yo he pensado en Aníbal Barca, que fue el gran enemigo de Roma, que tuvo a Roma sometida a punto de destrucción y al final, por una serie de malas decisiones o una coyuntura difícil, fracasó totalmente. Entonces yo creo que hubiera necesitado un poco de soporte en aquel momento y bueno, es un personaje de estos derrotado por la historia que al final siempre genera una cierta afinidad, ¿no? Sí, ¿no? Porque qué pena. Si le hubiera ido bien, tal vez el abrazo no se lo esta hubiera historia ganado. contrafactual que hubiera pasado, pues bueno, Aníbal quizá hubiera sido peor para nosotros. Hoy hablaríamos en púnico, seríamos semitas, estaríamos todos circuncidados, tendríamos unas diferencias. Mejor o peor no lo podemos saber, ¿eh? Tampoco era... diferente. Era un personaje también... Vamos a dejarlo en diferente. Sí, tampoco era un hermano a la caridad. Debía ser también No, me imagino. Pero un abrazo a tiempo cura también Sí, mucha sí, tontería, para bien y para mal. claramente. ¿Y tú, Eric, a quién le darías un abrazo? Ostras, no sé, es que claro, o sea, podemos entender por histórico a alguien más contemporáneo, tal vez, como... Entendemos histórico como cualquier persona pasado que atrás haya nuestro. existido Vale. en nuestra... O sea, yo personalmente no le daría un abrazo porque se me caerían los brazos, pero yo creo que un abrazo a tiempo, por ejemplo, a Francisco Franco le hubiese venido bien. En plan de, cariño, no pasa nada. Llora Ya un está, poquito, it's llora un fine. poquito. No necesitas destrozar todo un país entero para sentirte más hombre. Y, ¿sabes? Como un tiqui-tiqui y ya está. Yo creo que la Un gente... tranquilo, echa esa lloradita, sí, ya está. ¿no? Y al final Bien. todos estaríamos muchísimo mejor. Y ahora esto a lo mejor te venga un poco a contrapelo. ¿A quién le daríais una colleja? Digo, porque a lo mejor después del abrazo acabaría en colleja y ya la cosa... Le podemos dar una colleja al duque de Lerma, por ejemplo, que Por es como favor. el primer especulador de la historia de España, así Venga. como tal. Pues una colleja para el duque Yo de creo que Lerma. podemos darle una a cada uno. Sí, Está, claro. Tenemos 2 manos. Más incluso. Está bien. Bien. Hombre, yo de la antigüedad romana, como hay tantos criminales en la Roma En fin, antigua, ¿no? hay Y vayan muchísimos y mi suegro, Augusto, era un personaje terrible, era un personaje realmente sanguinario. Lo que Mi pasa suegro, que ha dice. pasado, Mi suegro ha pasado es la un tema. historia, ha pasado la historia como un gran legislador, etcétera, pero era cruel Mal bicho. y mala persona, No nos clarísimamente. Y bueno, quizás se hubiera podido evitar algunas de sus intervenciones. Si pudierais ver un momento pasado a través de una cerradura, ¿cuál sería? 2004. ¿Odisea en Valencia? Es que lo tengo clarísimo. 2004 me parece un año muy chulo. No me Lo esperaba querría- para lo, nada. lo quiero ver, porque yo era muy pequeño, tenía 10 años y quiero verlo como en plan, con ojos de adulto. 2004, o sea, me refiero, joder, antes muerta que sencilla, ¿sabes? Como el año en el que tal. Fue un año muy chulo, yo creo. Entonces yo quiero ver como lo del Foro Mundial de las Culturas de Barcelona, también lo quiero ver como en primera persona, que no lo puede ver. Y el 2004 me parece un año especialmente ilustrativo. El año en el que empezó Mis adorables vecinos, serie de Antena 3, yo creo que es un momento chulo. Yo quería Tenemos ver eso. 2004. Mm. Está bien. Hombre, en la historia de Roma hay 3 o 4 momentos de paso importantes. Uno que no era por una cerradura, pero que hubiera sido espectacular, es el asesinato de César. Estaba pensando exactamente eso. Porque el asesinato de César marcó un antes y un después en muchos campos. Hombre, hoy en día, como todo ya se reproduce en las televisiones, en aquel momento, ¿Cómo haberlo visto? ¿no? realmente en directo debió ser terrible. 45, 50 puñaladas, etcétera. mía. Es que no hay tanto cuerpo. Y- ¿Cómo? No pero eran grandes. Sí lo hay, si te esfuerzas. ¡Ay, cariño! ¿Lo has pensado? ¡No! ¡Qué miedito! Hombre, tuvo el qué aquel momento, ¿eh? Y poderlo haber, digamos, visto, pues es de aquellos grandes momentos de la humanidad, ¿eh? Como la obra de Stephen Zweig, grandes momentos de la humanidad, pues este fue uno. Bien. Bien, pues hablando de grandes momentos, en este caso grandes monumentos, si tuvierais que construir un monumento a vuestra grandeza, a cada uno individual, ¿cuál sería? Creo que hay veces como las mejores cosas, en muchas ocasiones, son las cosas que no se hacen, ¿no? A mí me gusta mucho una artista aragonesa, Laránzegui se llama de apellido, que en la Expo de Zaragoza, por ejemplo, le dieron como todo un solar para construir. En 2008 había dinero para todo. Y ella decidió que lo mejor que podía hacer era no hacer nada. Entonces hizo firmar un documento con el Ayuntamiento de Zaragoza para exigir que durante los próximos 100 años ahí no se construyese nada. Y me parece como el mejor monumento de la época, del pelotazo además. O sea que yo haría eso, le copiaría la idea y haría lo mismo. Mis 10, mis 20. Yo monumento tampoco lo veo muy claro.
hago propaganda, aprovecho para... Hay en las tumbas romanas, yo una tumba quizás sí que creo que me la merecería, normal, porque esto además de las cenizas, por Porque la lo de montaña, morirme me voy a morir. por no la sé. Sí, ¿no? Una montaña, cosita. estas cosas, la ceniza por la montaña, nunca lo he visto muy claro personalmente. Además yo me gusta buscar setas y a veces piensas, hoy en día ya no hay ningún bosque en Cataluña que no pasen, 50 personas en la época de las setas, pues, entonces lo veo un poco como rompedor de aquel encanto del momento. Entonces, en las tumbas romanas hay epitafios preciosos. Hay un libro que lo recoge, de una chica, Mónica Miró, que hizo un libro fantástico recogiendo epitafios romanos, caminantes, etc. Simplemente una tumba con un epitafio que nunca lo he pensado, lógicamente, porque espero vivir muchos años y todavía tengo tiempo para pensarlo, pero un epitafio sencillo de estos romanos de caminante, piensa en quién está aquí, que ha hecho el bien, cosas de estas. Yo con eso ya estaría contento. Qué bonito. Pues óiganme, caballeros, muchísimas gracias por este ratito. Esto, a mí me ha encantado este capítulo, lo he pasado francamente bien, esto es maravilloso. Y esperemos que en 2000 años más al menos aprendamos un poquito Por favor. de lo que Por va favor. Yo pasando. creo que sí, yo creo. Un ratito. Tan mal, como dice, tan mal no puede seguir. Perfecto. Cuando nos escuchen dentro de 2000 años, que se pongan este podcast y que Y lloren un aprendan. ratito, ¿vale? Nada. Bueno, y muchas gracias a Salero por acogernos. Y muchas gracias a Palarc y a National Geographic. Muy bien, gracias. Chao, chao.